Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que nos encontramos viendo el tema de los threads, los hilos, la programación concurrente. Vamos a ver en este vídeo el tema de las interrupciones en los threads. Vamos a ver si somos capaces de parar la ejecución de un hilo en un programa de Java. Para ello, para gestionar las interrupciones de los threads, vamos a tener que utilizar varios métodos de la clase thread y que podéis consultar en la API. Son muchos. Aquí en pantalla pues he puesto quizás los 4 más utilizados. Tenemos por un lado el método interrupt, que lo que hace es solicitar la interrupción de un hilo en ejecución. Luego tenemos dos métodos que son muy parecidos y que tienen diferencias sutiles y que veremos más adelante en este curso, quizás en el próximo vídeo, que son los métodos isInterrupted e interrupted. Estos métodos son de tipo boolean. Lo que hacen es devolvernos true o false dependiendo de si un hilo se encuentra interrumpido, true, o si no se encuentra interrumpido, false. La diferencia sutil, o una de ellas, la podéis ver ya a simple vista, y es que interrupted es estático, es decir, es un método de ejemplar, un método de clase. Pero bueno, hablaremos detenidamente de las diferencias que existen entre estos dos métodos. Y luego tenemos un cuarto método, que es el método stop, que lo que hace es detener la ejecución de un hilo, pero este método está totalmente desaconsejado, está obsoleto. Si consultáis la API de Java, veréis que os pone deprecated, ¿no? Eso quiere decir pues que no se debe utilizar. También hablaremos más adelante en el curso de por qué este método stop pues hoy en día se considera obsoleto y no se debe utilizar. No obstante, a mí me ha dado por ponerlo porque es probable que veáis en tutoriales que haya por internet o en libros que ya tengan unos cuantos años que se utiliza este método stop. Bueno, pues se puede utilizar, funciona, pero obsoleto hoy en día. Y bueno, pues para ver estos métodos en acción, como siempre, lo vamos a hacer con un ejemplo y vamos a utilizar el ejemplo que creamos en el vídeo anterior. Si recordáis, creamos un marco, un frame con una lámina en la cual aparecía una pelota rebotando, ¿verdad? Y habíamos conseguido que en esa aplicación pues se ejecutaran varios hilos de forma concurrente, es decir, varias pelotas rebotando. Pues vamos a intentar detener el hilo o uno de los hilos en ejecución dentro de esa aplicación. Pero antes de ponernos manos a la obra, tenemos que tener en cuenta una cosa que mencionamos en el vídeo anterior y que ahora adquiere especial importancia. Y me refiero al método sleep. Si recordáis, en el vídeo anterior creamos pues hilos de ejecución, thread, y esos hilos de ejecución, pues durante su ejecución hacían una pequeña pausa, medida en milisegundos. Y para hacer esa pequeña pausa utilizábamos el método sleep. Esa pausa la hacíamos para que el ojo humano fuera capaz de captar el movimiento de la pelota dentro de la lámina, porque si no, pues lo hacía de una forma tan rápida que el ojo humano, con sus limitaciones, el nuestro, pues no podía verlo, ¿no? Bien, pues este método sleep, tal y como vimos en el vídeo anterior, lanzaba una excepción de tipo interrupted exception. Eso nos obligaba, si recordáis, a meter este método en un bloque try-catch, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos este método sleep a un hilo en ejecución? Bien, pues cuando lo aplicamos, ese hilo en ejecución queda automáticamente bloqueado mientras está sleep, es decir, mientras se encuentra en pausa. ¿Y qué quiere decir que este hilo se encuentre bloqueado? Pues quiere decir que no se puede hacer nada en ese hilo, ni siquiera solicitar su interrupción. ¿Y qué pasa si, a pesar de que no se puede solicitar su interrupción, la solicitas utilizando el método interrupt? Pues es en ese instante en el que se produce una excepción. En ese instante el método sleep lanza la excepción de tipo interrupted exception. Y nos veríamos obligados a gestionar qué es lo que hace esa excepción. Bien, pues teniendo esto en cuenta, ahora sí nos vamos a poner manos a la obra y vamos a ver si somos capaces de detener la ejecución de un hilo en el ejemplo del vídeo anterior. Vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos nuestro programa, vamos a ejecutarlo para recordar brevemente qué es lo que hacía. Tenemos un marco con su lámina, dos botones, uno de dale y otro de salir. Si pulsamos en el botón de dale, pues aparece nuestra pelota rebotando y lo que conseguimos en el vídeo anterior, pues es que se ejecutara más de un hilo de forma simultánea. Ahora mismo tengo pues dos pelotas rebotando y si le vuelvo a dar, pues ahora mismo tengo tres, ¿no? Y estas cosas que ocurren a veces, que se queda aquí en el marco pues una pelota pues como congelada, ¿no? Y luego desaparece, o tal vez los botones al pasar el ratón por encima os aparecen y os desaparecen, pues quizás se deba a un tema de recursos de la máquina, porque sinceramente no veo que en nuestro código tengamos nada incorrecto, por lo menos yo no lo veo, si lo veis vosotros me lo decís, para que ocurra esto de vez en cuando, ¿no?
Bien, el caso, pues como digo, es que podíamos lanzar varios hilos de ejecución de forma simultánea y luego, bueno, pues pulsando el botón de salir, pues lo que hacíamos era salir de la aplicación. Si le dais muy rápido al botón, pues no es capaz la array list de gestionar varias pelotas a la vez y nos lanza también una excepción, ¿no? Pero bueno, más o menos la aplicación funcionaba y funcionaba de esta forma. Bien, pues lo primero que vamos a hacer para comprobar si somos capaces de detener pues la ejecución de un hilo es agregar a esta lámina que teníamos en la zona inferior, si recordáis, pues un botón más. Es decir, aparte de los dos que tenemos, dale, que comenzaba pues la ejecución de un hilo, y salir, pues que salía de la aplicación, a ver si somos capaces de agregar un tercer botón más, pues que ponga, por ejemplo, detener y que detenga la ejecución del hilo en curso. Para ello lo que vamos a hacer es irnos dentro de nuestro código pues a la clase que conseguía dibujar esos botones, que si no recuerdo mal era lámina pelota. Pues si nos vamos a esa clase y buscamos por aquí el método que dibujaba los botones, pues no lo vamos a encontrar porque no era en lámina pelota, era en marco rebote. Lo estoy viendo aquí, que es donde teníamos el evento Action Listener, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos las llamadas al método poner botón, que era el método encargado de dibujar estos botones, ¿no? Tenemos aquí pues la instrucción que dibuja el botón de dale y la que dibuja el botón de salir. Pues lo que voy a hacer para no tener que programar tanto es copiar, por ejemplo, la instrucción que dibuja el botón de salir, la copio, la pego debajo. Sería quizás recomendable, que me imagino que ya a estas alturas del curso lo estaréis haciendo con vuestros códigos, de vez en cuando incluir algún comentario, ¿no? Es decir, justo antes de esta instrucción, pues por ejemplo, dibuja el botón de detener, ¿no? O algo así, lo que queráis poner. Y luego, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar el texto del botón, que era pues el segundo parámetro que le pasábamos al método poner botón. Vamos a poner, por ejemplo, detener. Y luego aquí, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el método actionPerformed de ActionListener, ¿no? Vamos a quitar la instrucción system.exit0, que es lo que hacía el botón de salir. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar a un método que todavía no tenemos construido. Un método que le vamos a llamar, por ejemplo, detener. Con lo cual ahora mismo nos dará error esta instrucción. Es decir, que cuando pulsemos este botón se llamará a este método. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que construir el método detener, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos, por ejemplo, al método comienza el juego, que era el que comenzaba todo, pues nos podemos situar, por ejemplo, debajo y ahora mismo, pues, crear ese método detener, ¿no? Luego, entonces, public void detener, abrimos la llave, la vamos cerrando ya. Vamos a dejarlo de momento así, incompleto, para que no nos dé error pues la instrucción del botón detener, y ejecutamos el programa para ver si hasta aquí vamos bien. Bueno, pues aquí tenéis ya el botón detener. Seguimos. Completamos el código que tiene que tener este método detener. Bien, pues nos vamos al método y bueno, pues lo que tiene que hacer es detener el hilo en ejecución. Si os fijáis, en el vídeo anterior creamos el método comienza el juego, que era el encargado pues de comenzar la ejecución del hilo, ¿no? La ejecución del hilo la conseguíamos con el método start. Este método start lo que hace es llamar automáticamente al método run. Y lo hace para esta instancia, para este hilo perteneciente a la clase Thread. Si os dais cuenta, pues justo antes creamos una instancia de Thread, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer dentro del método detener es utilizar también la misma instancia, es decir, t, para detener la ejecución del hilo. Y para eso vamos a comenzar por utilizar el método stop, que está totalmente desaconsejado, como os he dicho antes, pero para que comprobéis que funciona. Sin embargo, si queremos hacer esto, lo que es la instancia, es decir, t, debe ser accesible tanto desde este método detener como desde el método comienza el juego que hicimos en el vídeo anterior. Y claro, desde el método comienza el juego, la instancia t es accesible porque está declarada justo antes, pero si queremos utilizar esta instancia desde el método detener, pues no va a ser posible por el ámbito de esta variable objeto t, que es local, ¿no? A nivel de método. Lo que tenemos que hacer es sacar esta instancia fuera del método, declararla como una instancia a nivel de clase para que esté accesible desde cualquier método. Es decir, esta instrucción, pues si queréis la podéis comentar, y lo que hacemos pues es declarar, como os dije, pues al final de la clase, pues una variable objeto de tipo t. De esta forma conseguimos que t sea accesible desde cualquier método. Lo que tenemos que hacer en el método de comienza el juego del vídeo anterior, por supuesto, es iniciar esta variable t y decirle que t es igual a new thread dr.
De esta forma, pues conseguimos que el método comienza el juego funcione exactamente igual que lo hacía hasta ahora, pero accediendo a la variable de clase. Y ahora sí podemos irnos a nuestro método detener y decirle t.stop. Veréis cómo en cuanto lo utilicemos, Eclipse pues nos lo subraya, porque claro, nos está indicando claramente que este método pues está obsoleto. De todas formas, vamos a intentar ejecutar nuestro programa para ver si el botón detener hace su trabajo. Le damos al botón de dale, aquí tenemos pues el thread en ejecución, le damos a detener y como podéis observar, pues la pelota se detiene. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y si esto funciona? Es decir, si el hilo se detiene y aparentemente no ocurre ningún problema, ¿por qué se considera obsoleto este método stop? Hablaremos de ello más adelante en el curso. Veremos que cuando un programa es medianamente complejo y los hilos realizan tareas complejas, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, acceder pues a una cuenta bancaria, por ejemplo, para hacer una transferencia, algo que se puede hacer en Java, pues que un hilo se detenga no es nada recomendable, ¿no? Por este y por otros motivos, pues quedó obsoleto. Sin embargo, bueno, hemos podido comprobar ya que nuestro botón detener funciona. Vamos a pulsar en salir para salir de la aplicación. Sin embargo, vamos a intentar hacer las cosas bien. Como este método pues está totalmente obsoleto, vamos a comentar la instrucción y lo que vamos a hacer es solicitar una interrupción del hilo, pero no utilizando el método stop, sino utilizando el método interrupt, que es el método que debemos utilizar. Entonces utilizamos la instancia y a continuación pues interrupt. Bien, pues con esto lo que estamos haciendo es una solicitud de detención del hilo, pero ya os anticipo que esto nos va a generar algún tipo de sorpresa. ¿Por qué? Pues porque, como os dije anteriormente, voy al método run, donde tenemos el método sleep, si recordáis. Cuando nosotros aplicamos sleep en un hilo de ejecución, este queda bloqueado, y en un hilo bloqueado, cuando intentamos interrumpirlo o le hacemos una petición de interrupción, lanza una interrupted exception. Lo que teníamos aquí anteriormente, si no recuerdo mal, ya que dejamos que fuera Eclipse quien gestionara el try catch, ¿verdad?, es simplemente imprimir el estado de la pila, con lo cual nos saldrá un mensaje en consola. Vamos a verlo. Ejecutamos el programa, le damos al botón y ahora si pulso detener, pues fíjate cómo efectivamente nos lanza la sleep interrupted. Ahora se ha parado, pero porque estoy utilizando este sistema que uso yo de flechas y cursores en rojo y se congela la pantalla, ¿no? Pero esto no hace que se detenga el hilo y además pues me lanza la excepción y me imprime pues el estado de la pila, ¿no? Con lo cual, pues no nos sirve en este caso para interrumpir un hilo si estamos utilizando sleep. Evidentemente, si cambiamos lo que aparece dentro del catch, es decir, si comentamos, por ejemplo, pues esta instrucción que genera Eclipse para imprimir el estado de la pila, ¿no? Y le decimos, por ejemplo, que imprima un mensaje en pantalla, es decir, metemos un system.out.print y le decimos, por ejemplo, hilo bloqueado, imposible su interrupción. Un poco largo el mensaje, ¿no? Pero bueno, pues lo que va a ocurrir es que cuando pulsemos el botón de detener, el hilo no se detendrá y lo que hará será sacar este mensaje en consola. De tal forma que si le damos al play, pulsamos en el botón de dale y ahora le doy a detener y fíjate cómo me dice efectivamente hilo bloqueado, imposible su interrupción. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Pues en estos casos quizás lo que se suele hacer es pues salir completamente del programa, ¿no? Es decir, en vez de imprimir nada, pues si se intenta de alguna forma detener la ejecución, pues a lo mejor podemos hacer un system.exit 0. Pero bueno, aquí las alternativas son casi infinitas. ¿Qué hacer, no? Si intentamos interrumpir un hilo bloqueado. Bueno, pues ahora si le damos aquí al botón de dale y ahora le damos a detener, pues la aplicación sale por completo. Todo depende de lo que pongas aquí dentro del catch. Yo de momento voy a dejar el mensaje anterior de hilo bloqueado, imposible su interrupción. Esto no ocurriría si no estuviéramos utilizando el método sleep para dormir el hilo X milisegundos, ¿no? Si no estuviéramos utilizando este método, podemos utilizar el método interrupt e interrumpir el flujo de ejecución. ¿Qué ocurre? Pues que no nos va a dar casi tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que si quitamos el sleep, ejecuta tan rápidamente este bucle for que no nos va a dar tiempo a ir al botón de detener prácticamente, ¿no? Bueno, yo quizás lo vamos a intentar, a ver si nos da tiempo, pero hay que darse prisa. Podemos meter en comentarios todo lo que es el bloque try catch. Entonces, bueno, pues si ahora ejecutamos el programa,
y le damos al botón de dale, pues fíjate qué rápido va, no dura absolutamente nada, pero lo voy a volver a intentar a ver si me da tiempo a darle a detener. No me ha dado tiempo. En fin, es prácticamente imposible, ¿no? Lo que sí podemos hacer es jugar con los métodos o bien interrupted o bien isInterrupted, que hasta que no veamos las sutiles diferencias que hay entre ambos, pues nos van a servir prácticamente para lo mismo, por lo menos en este ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, para comenzar el método interrupted. Quizás convendría que os fuerais a la API a ver los métodos que pertenecen a la clase thread y les echarais un vistazo. Muy recomendable siempre ir a la API, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí que tenemos el método interrupt que acabamos de utilizar y tenemos el método interrupted que vamos a utilizar ahora mismo. Y también tenemos, entre otros muchos, pues el método isInterrupted. Fijaros en la descripción de ambos métodos qué parecida es, ¿no? El método interrupted nos dice que testea o chequea si el hilo actual ha sido interrumpido, mientras que isInterrupted nos dice que chequea si este hilo ha sido interrumpido. La diferencia está en el dis. ¿Por qué? Pues porque este método se aplica a una instancia en concreto, a un hilo en concreto, mientras que este lo podemos aplicar a cualquier hilo, el current thread, ¿no? El hilo actual. Veremos más adelante con un ejemplo práctico que es cómo se entienden las diferencias entre estos dos. De momento vamos a aplicar interrupted. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer que esta pelota se mueva indefinidamente. Los movimientos que tiene ahora de momento son 3000, si recordáis. Es decir, hace 3000 desplazamientos. Cuando se encuentra con una pared rebotaba, ¿no? Y eso pues es demasiado breve, dura muy poco. Podemos, utilizando este método interrupted, hacer que la pelota rebote indefinidamente, aunque sea a una velocidad rapidísima, que es como lo hace ahora, pero como va a estar indefinidamente rebotando, sí que nos dará tiempo a pulsar el botón detener y ver cómo efectivamente podemos interrumpir un hilo, el cual no tiene el método sleep en este momento, y además de esta forma pues aprendemos a utilizar también el método interrupted. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos comentar la cabecera de este bucle for y sustituir este bucle for por un bucle while. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. While, y ahora negamos la instrucción que vamos a poner a continuación. While, por ejemplo, thread.interrupted. Es decir, mientras no haya sido interrumpido el hilo, es lo que estamos haciendo con este signo de admiración, mientras no haya sido interrumpido el hilo, pues me vas a hacer esto indefinidamente. Bueno, pues si no me he equivocado, que espero que no, si no me falta cerrar ninguna llave, pues si ahora ejecutamos el programa, lo que hará será rebotar, a eso sí, a una velocidad de la luz, pero rebota indefinidamente esta pelota. Pero eso nos permite, cuando nos apetezca, pulsar el botón de detener. Y fíjate cómo, en esta ocasión, sí que se detiene, se interrumpe la ejecución del hilo. Si ahora le doy otra vez a dale, sale una segunda pelota. La primera quedó aquí congelada. Y si le doy a detener, pues aquí nuevamente se detiene la pelota. La desaparición de los botones me tiene así un poco intrigado. Yo creo que es una cuestión de recursos. Y ahora pues le damos otra vez a detener y detiene la tercera pelota, ¿no? Si en vez de utilizar el método interrupted queréis utilizar para este propósito el otro método, que es parecidísimo, isInterrupted, también lo podéis hacer, ¿no? Para ello, pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Voy a comentar la instrucción while. Imaginaos que lo queremos hacer con isInterrupted. Bueno, pues while. Claro, la diferencia entre ambos, una de ellas, es que el método interrupted, el que hemos utilizado ahora mismo, pues es estático, es decir, es un método de clase. Por eso he tenido que utilizar la clase antes que el método, ¿no? Y el que voy a utilizar ahora, isInterrupted, no es estático. Es decir, pertenece a una instancia en concreto. ¿Cómo le decimos nosotros al bucle while que detenga con este método el hilo concreto que está ejecutándose ahora mismo? Pues eso lo hacemos utilizando otro método, que es el método currentThread. Vámonos un segundo a la API. Dentro de la clase thread tenemos un método más, que conviene que conozcáis también. ¿Dónde estás? Aquí. Que es el método currentThread. CurrentThread lo que hace es devolvernos la referencia del hilo que está ejecutándose en este instante, ¿no? También es estático y nos devuelve un objeto de tipo thread, que es el hilo que se está ejecutando ahora mismo. Todo esto, pues como ya sabéis, quiere decir lo siguiente. A la hora de construir el while, pues haríamos thread.currentThread y ahora isInterrupted. Bueno, pues esto hace exactamente lo mismo
en nuestro ejemplo, no en todos los casos, ni mucho menos que lo anterior. Es decir, si le damos aquí a dale, pues lo mismo, ¿no? La bola ejecutándose infinitamente, le damos a detener y detiene el flujo de ejecución. Como no hay sleep, no hay problema. Y para ir terminando este vídeo, pues vamos a, por ejemplo, imprimir en consola el estado del hilo, es decir, que nos diga pues si el hilo está interrumpido o no lo está. Y para ello vamos a utilizar nuevamente, pues, por ejemplo, isInterrupted. Por ejemplo, de la siguiente forma. Vamos a la zona superior del método run. Ya sabéis que el método run pues, es invocado, es llamado cuando ejecutamos la sentencia o el método start, ¿no? Pues nada más comenzar el hilo, aquí, a esta altura del código, jamás podrá estar el hilo detenido bajo ninguna circunstancia. Luego, entonces, si aquí le decimos que imprima en consola cuál es el estado del hilo, isInterrupted, tendrá que decir false, es decir, no está interrumpido. Si repetimos la instrucción al final, después de haber ejecutado el bucle while, al salir del while, pues tendrá que decirnos que sí que está interrumpido. Vamos a hacer la prueba. Si aquí le decimos, por ejemplo, thread, system.out.print, y ahora sí, thread, punto, o mejor aún, vamos a concatenarlo con un string. Estado del hilo al comenzar, por ejemplo, y esto lo concatenamos con thread.currentThread, punto, voy a quitar el zoom porque o me muevo a la derecha, is interrupted. Pues esto tendrá que imprimir false, porque al comenzar no está interrumpido. Y ahora si copiamos esta instrucción, la copio, y a continuación del while, antes de que termine el run, es decir, justamente aquí copiamos la instrucción, tener en cuenta que esta es la llave de cierre del while. Si el código llega a este punto es porque ha terminado de ejecutarse el hilo y esto en principio es un bucle infinito a no ser que interrumpas, ¿no? Pues aquí me tendrá que decir qué es lo que ha ocurrido con este hilo, me tendrá que decir true porque ese hilo está detenido. Vamos a cambiar simplemente el texto, estado del hilo al terminar. Bueno, pues hecho todo esto, si ejecutamos, le damos aquí al botón, pues fíjate que ya me está diciendo estado del hilo al comenzar, false, es decir, no está detenido, y así es. Pero ahora mismo, si le doy a detener, lo que hará el código será salir del while, porque ahora mismo, me imagino que lo veréis, el código está dando vueltas en el while a la velocidad de la luz, pero de aquí no sale. En cuanto le dé al botón de detener, lo que provoco es que salga del while para que imprima esta instrucción. Le doy a detener, y fíjate cómo me dice estado del hilo al terminar, true, es decir, está interrumpido. Y así es como funciona este método isInterrupted. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en este punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo hablaremos de las diferencias sutiles de isInterrupted e interrupted, como siempre con un ejemplo práctico que lo demuestre, por lo menos lo intentaré, y seguiremos avanzando en el tema de los hilos. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.